Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar paso a paso cómo tejer este cardigan a 2 agujas. Es lana semigrueso y la aguja número 2. Doblar en 2 y empezar. Son 147 puntos. Tejer al derecho. Dar la vuelta y cambiamos de color. Y tejer al revés. Dar la vuelta, tejer desde el inicio. Ahora son un punto revés, reducir aquí 1, 2, 3, de esa forma, tomando 2 puntos. Ahora 6 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y reducir. 1, 2, 3, 3 veces. Entonces hemos reducido en ambos lados a 3 puntos y hemos agregado las lazadas 6 veces. Continuando, aquí es un punto revés. Ahora nuevamente empezamos. Al final tiene que ser igual, reducir 3 puntos y un punto revés y el otro punto que va en la orilla para la costura. Dar la vuelta y trabajamos con el color azul. Empezando desde el inicio a tejer de esa forma. Y es al revés. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio. Tejer al derecho.
Después de tejer 2 filas, dar la vuelta y cambiar de color de esta forma. Esto viene aquí y levantamos la lana de esa forma. Tejer al revés. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio y repetir como hicimos aquí. Un punto revés. Ahora tomamos 2 puntos y reducir a uno tejiendo al revés. Repetir una vez más y son 3 veces. Ahora aumentamos con lazadas 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora reducir. 1, 2, 3. Un punto revés y nuevamente repetir. 1, 2, 3. Ahora aumentar 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora reducir. Y así toda la fila. Para saber cuántas filas hemos tejido, en este caso solo vamos a contar las líneas celestes. Son 38 las líneas celestes. Ahora vamos a formar la sisa. Reducir 7 puntos. Ahí son 7.
Aquí también debemos reducir 7 puntos. Ahí son 7 puntos. Tejer al derecho. Al final reducir un punto. Tomamos los dos y reducir. Dar la vuelta. Aquí de la misma manera reducir un punto. Aquí tenemos 2. Dar la vuelta. Al inicio reducir un punto. Reducir un punto. Dar la vuelta. Y aquí también reducir un punto. Y aquí reducir un punto. Dar la vuelta. Ahora debemos tejer recto. Entonces aquí hemos reducido 18 puntos y en este otro lado también son 18 puntos que hemos reducido. Dar la vuelta, cambiar de color.
Entonces aquí tenemos, se forma desde acá, que es un punto revés, está reducido tejiendo al revés, aquí 1, 2, 3, tomando 2 puntos. Ahora aquí son 6 lazadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí nuevamente reducimos 1, 2, 3, tomando a 2 puntos. Bien, hasta aquí ya se ha formado la sisa. Y esto va quedando de esta forma. Es la espalda. Para saber la medida de la espalda estamos tomando en cuenta la línea celeste. Eso es que hasta aquí son 38 líneas. 10, 20, 30 y 38. Ahora, una vez que hemos reducido aquí ya para la sisa, en ambos lados en total son a 18 puntos, aquí 18, y en este otro lado también son 18. Desde ahí nuevamente hemos tejido 18 líneas, es desde acá que tenemos el marcador, 10 y aquí son 8, y restan 111 puntos. Ahí hemos terminado la espalda. Para el delantero, lo mismo, doblar la lana en 2 y empezar son 81 puntos. Tejer desde el inicio y tejer al derecho. 7 puntos. Estos 7 puntos formarán el ribete para los botones.
son 7. Aquí cambiamos de color. Continuamos con el color celeste. Tejer al revés. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio. Tejer desde el inicio un punto al revés y reducir aquí 3 veces. 1 tomando 2 puntos. Tomando 2 puntos. Agregar 6 puntos. Ahí nuevamente se reduce 3 puntos. Y aquí, después de reducir 3, un punto revés. Y aquí es al derecho, los 7 puntos que son para los... Este es el ribete ya para los botones. Dar la vuelta. Tejer desde el inicio. Tejer al derecho. 7 puntos. Son 7. Cambiar de color. Y aquí es de esta forma. Uno viene delante y tomar ahí. Ahora ya tejer al revés. Esta parte ya es como en la espalda, lo mismo que hicimos. Dar la vuelta. Y hasta aquí nuevamente tenemos 38 líneas del color celeste. Aquí son 10, 20, 30 y 38. Ahora este lado es el ribete para los botones. Y aquí ya empezamos a formar la sisa. Para eso, como en la espalda, debemos reducir 7 puntos. Y aquí son 7 puntos. Después tejer al derecho. Dar la vuelta.
Después de tejer 7 puntos al derecho, debemos cambiar de color y tejer al revés. Aquí debemos reducir un punto de esta forma. Ahora dar la vuelta. Al inicio nuevamente reducir un punto. Ahí. Es 2 lazadas y reducimos solamente 2 veces, 1 y 2. Aquí un punto al revés. Ahora ya continuamos. Va quedando de esta forma la figura en aquí. Aquí reducir un punto. En total son 18 puntos que hemos reducido. Ahora de este lado tejer recto. Desde que hemos empezado a formar la sisa, aquí tenemos un marcador. Son 5 líneas celestes. Uno, dos, tres, cuatro, 5. Y este es el lado de la sisa. Ahora vamos a formar el cuello. Y debemos reducir 14 puntos. Hasta ahí son 14 puntos. Cambiar de color. Un punto revés. Reducir un punto una vez más. Y en total 2. Ahora aquí una lazada y otro más. Igual 2 lazadas. Después tejer al derecho. Al final reducir dar la vuelta
Y así como en la sisa debemos empezar reduciendo. Aquí nuevamente reducir un punto al final. Dar la vuelta y reducir un punto al inicio. Reducir un punto al final. Ahora tejer desde el inicio sin reducir de este lado. Entonces, hasta el momento son: primero hemos reducido 14 puntos directo, luego en cada fila hemos reducido un punto. Ahora vamos a reducir cada 2 filas un punto. Reducir un punto. Y ahora aquí quedan 31 puntos. Entonces, para el cuello hemos reducido primero 14, luego cada fila un punto 6 veces y después cada 2 filas un punto, hasta llegar a 31 puntos. En total hemos reducido para el cuello 32 puntos. Aquí para la sisa fueron 18 puntos. Entonces 18 más 32 más 31 suman 81 puntos. De aquí continuamos tejiendo recto. Y aquí tenemos desde el marcador que hemos empezado a formar la sisa, son 18 líneas del color celeste. De aquí hasta aquí son 10 y de esta otra parte también son 8. En total 18. Aquí tenemos un lado del delantero
y es el lado de los botones. Hemos cambiado de color aquí. Ahora el lado de los ojales es tejer lo mismo, con la diferencia que aquí ya tengo listo, es aquí. El cambio de color está en este lado, así como hicimos en la espalda. Ese es el delantero. Para la manga, empezar doblando en dos la lana. Son 75 puntos. Dar la vuelta. Tejer igual que en la espalda. Aquí tenemos 5 líneas de color celeste. 1, 2, 3, 4, 5. Al inicio envolvemos en la aguja de esta forma. Aquí tenemos más un punto. Aquí al final también aumentamos un punto de esta forma. Dar la vuelta.
y cambiar de color. Dar la vuelta y este es la manga. Aquí se debe aumentar después de que hemos tejido 5 líneas del color celeste recto. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5. Aumentar un punto de cada lado, un punto aquí y otro punto aquí. Poner marcador y aumentar en la línea azul, intercalando. Aquí hemos aumentado, aquí es recto, y aquí hemos aumentado y aquí es recto. Aumentar 16 puntos por lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Al mismo tiempo la figura se va ampliando. Aquí, según el orden que estamos aumentando, debemos agregar. Sin embargo, no lo vamos a hacer. Es tejer recto. Dar la vuelta, cambiar de color. Dar la vuelta. Y aquí son tejer desde el inicio, un punto al derecho, un punto revés, reducir tejiendo al revés, 1 y aquí 2, de esa forma. Ahora agregar 2 lazadas, 1 y 2, queda de esta forma. Ahora aquí 3 lazadas, 1, 2, 3, reducir 3 veces, 1, 2 y 3. Esa es la parte que hemos agregado. Ahora aquí es un punto revés y continuar. Ya. Dar la vuelta y cambiar de color. Son 38
líneas del color celeste. Ahora ya formamos para la sisa aquí queda, aquí en total son 107 puntos. Reducir, siete puntos, son 7 puntos. Aquí al final de la fila reducir un punto. Reducir un punto y dar la vuelta. Entonces, al final de la fila debemos reducir un punto. Debemos ver siempre cómo va formando la figura. Aquí al final reducir un punto. Al momento son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 líneas del color celeste. Ahora estamos en el azul. Cambiamos de color. Dar la vuelta. Cambiar de color. Y al inicio reducir un punto. Aquí también reducir un punto. Dar la vuelta. Lo mismo, reducir un punto al inicio. Debemos ver siempre el centro de la figura que está separado por un punto revés. Entonces es esto, punto revés. Ahora empezamos a reducir 1, 2, 3. Ahora agregar 6 lazadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora reducir un punto revés. Un punto al derecho y aquí reducir un punto al final. Dar la vuelta. Al inicio lo mismo, reducir un punto. Aquí al final reducir un punto. Desde que hemos empezado a reducir, contamos solamente la línea celeste
son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la figura queda de esta forma. Aquí quedan 39 puntos. Con esto vamos a finalizar la manga. Ahí tenemos terminado la manga. Para la costura vamos a trabajar con crochet. Y este es un hilo delgado y la costura será formando cadenas. Viene a ser aquí. Tomar los dos. Si costuramos con la misma lana, que es semi grueso, la costura va a ser abultado. Y este otro lado es así. Aquí ya tenemos la chompa unido todas las partes con crochet. Lo que debemos ahora tejer es el cuello. El cuello debemos tejer separado. Tengo aquí la lana industrial y debemos tejer doblando en 3 de esta forma. La otra opción también es tejer con hilo delgado. Aguja número 1. Esta vez voy a tejer yo con la lana doblado en 3. Son 180 puntos. Tejer al revés.
dar la vuelta y tejer al derecho. Y así debemos tejer el punto jersey. Hasta aquí son 29 filas. Unir el cuello con aguja de aquí y al otro lado. Entonces de aquí pasar, estar a este lado el tejido, ahí, tomar un punto, después de aquí, aquí está el otro punto, pasar por ahí para atrás. Aquí tenemos ya el cuello terminado. 56 centímetros. $52 centímetros. Son 23 centímetros. El hombro, 12 centímetros. 19 centímetros. 62 centímetros. 44 centímetros. 13 centímetros. Son 19 centímetros. 29 centímetros. Aquí 50 centímetros.